Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la primera mesa de la tarde, que tiene por título, como podéis ver, Big Data, pero más que Big Data, que de alguna manera sería hacia dónde estamos yendo o qué es lo que estamos trabajando. Lo que me interesaba para la mesa centrar el tema es en el análisis de datos y de la información para tomar decisiones, que son las que quizá también en la primera mesa de la mañana hemos visto de alguna manera. Tenemos el privilegio de contar con tres ponentes de lujo en esta mesa. Intentaremos ir del macro a cosas más detalladas. En primer lugar está Paul Pérez, que en este momento es coordinador de sistemas de información del Sistema de Salud de Cataluña, o sea, es el responsable en el departamento y en el CatSalut y en el ICS de los sistemas de información, la primera vez que hay un único responsable para los tres grandes áreas, que nos hablará un poco de los contenidos básicos del Big Data, los pasos que se estaban haciendo antes del Big Data en la línea del Business Intelligence, para ver cómo de alguna manera seguimos manejando las dos informaciones, sobre todo en los hospitales del ICS, y también nos hablará un poco de hacia dónde el Big Data tiene su futuro más o menos centralizado. En segundo lugar, nos hablará lógicamente César Pascual. Yo creo que no haría falta presentarlo, pero en este momento es el director general de Coordinación Asistencia Sanitaria en la Comunidad de Madrid, gerente experto ha estado en varios hospitales, el último en Valladolid, y además es gerente o presidente y miembro de diferentes fundaciones. Yo creo que es una persona experta en este tema y nos va a hablar de cuáles son las líneas estratégicas y un poco la visión actual y de futuro de la Comunidad de Madrid. Y en tercer lugar bajaremos ya a la parte más concreta con Elena Sánchez. Elena Sánchez es farmacéutica, tiene varios másters en Dirección de Industrias y Empresas Farmacéuticas, es directora de la Medical Foundation Medicine y de alguna manera es la responsable del Departamento de Información Molecular, en Roche, y por lo tanto nos va a hablar de un aspecto muy concreto en el tema de Big Data, que es la medicina personalizada y los campos en los cuales están trabajando en este momento. Creo que lo importante es que los escuchemos y en todo caso luego habrá tiempo para abrir preguntas y un debate. En principio tenemos previsto hasta las 5, teniendo en cuenta que ya retrasamos un poco la puesta en marcha. Entonces, Paul, cuando quieras. Buenas tardes a todos. He estructurado un poco la sesión en tres grandes bloques, como ha dicho doctor Soleil. Primero, una pincelada rápida a lo que es Big Data, sobre todo enfocado en el sector sanitario, ¿no? En nuestro sector. Después, la evolución, no es tanto la evolución, sino el paso del Big Data a lo que es el Smart Data, ¿no? A los datos inteligentes, un poco ligado a lo del valor que se hablaba esta mañana, ¿no? A realmente el valor que nos puede dar la información. Y después entramos en los modelos de reporting y análisis avanzado que ya están en marcha en los hospitales del Instituto Catalán de la Salud, a través de herramientas de Business Intelligence, cómo vamos cogiendo toda la información, siempre desde una vertiente de información estructurada, cómo cogemos información y cómo la presentamos a los agentes que han de tomar decisiones, ya sean estratégicas, tácticas o operativas, dentro del ámbito asistencial. Empezamos por la primera. El foco un poco es que el proceso asistencial moderno requiere una participación secuencial y concurrente de diferentes profesionales. O sea, en un proceso asistencial intervienen muchos profesionales asistenciales, tanto de diferentes niveles asistenciales como profesional de enfermería, de diferentes patologías, etcétera, etcétera. Todos estos profesionales asistenciales requieren disponer información que se va recogiendo de forma sistemática en cada paso del proceso de la patología de un paciente. Y se registra en un ecosistema de sistemas de información existentes, a menudo sistemas distintos, con orientaciones distintas, de marcas distintas, de proveedores distintos e incluso con catálogos de prestaciones distintas que han de conciliarse
y poder hablar entre ellos para que la información esté en tiempo y forma donde el profesional ha de tomar la decisión. A su vez, aquí los dibujos no han salido muy bien, pero en la pantalla se ven bien. Creo que esta mañana ha pasado un poco lo mismo. Pero realmente tenemos multitud de fuentes de información, tanto que se registran en los sistemas transaccionales de nuestros dispositivos asistenciales, ya sean los genéricos transaccionales como sistemas departamentales, lo que son ahora los medical devices, el Internet of Things, los wearables, las aplicaciones móviles, la cantidad de información que se va recogiendo y va entrando en el sistema, alguna todavía no entra, pero que nos viene encima, es como una ola y es muy difícil de gestionar y de tratar toda esta información. Esta gran cantidad de información debe ser procesada, interpretada, para que llegue el profesional que presta la asistencia en el tiempo y en la forma que lo necesite. A su vez, también pasamos del paciente pasivo, que va a la consulta para que el profesional asistencial le diga lo que ha de hacer, a un paciente hiperconectado, que él mismo genera datos, que él mismo quiere ser partícipe de las decisiones, que está informado y que lo llamamos lo que se llama la patient, ¿no? Que va generando información que puede ser útil para el sistema y continuamente la va generando en el mismo. Sin embargo, nos damos cuenta que la mayor parte de la información de salud provee de fuera de los propios sistemas asistenciales. Se dice que hasta un 90% de los factores determinantes de la salud no proceden de los propios sistemas asistenciales. Por tanto, se estima que de la información que recoges departamentales, transaccionales, etcétera, estás a un 10% del total de la información que necesitas. El 30% es información que puede venir de la genética, secuenciación, etcétera, etcétera, y un 60% del restante de la información vendrá de información de factores sociales, de estilos de vida, del Facebook, de saber cómo es el estilo de vida, qué es lo que consumen, qué es lo que gastan, qué hábitos tienen, etcétera. Toda esta información son las que acaban conformando los determinantes de la salud, que pueden acabar comportándose un usuario, un ciudadano, tiene diferentes conductas delante de una patología, delante de un proceso asistencial. Toda esta, bueno, aquí queda otra vez, los dibujos quedan un poco diferentes, esto debe ser el cañón, que está mal calibrado, ¿no? Toda esta gestión de información entra en el área analítica, lo que llamamos el System Intelligence, ¿no? Que es para el soporte para la toma de decisiones de todos los agentes del sistema y a todos los niveles. Desde los gestores que han de tomar decisiones más a un nivel estratégico, desde los jefes de servicio o los gestores de clínicos que han de tomar decisiones más tácticas, hasta la decisión operativa del propio asistencial que tiene el paciente delante y ha de tomar las decisiones en ese momento. Se le ha de presentar la información en este momento. Estamos pasando y evolucionando de los modelos de BI, de Business Intelligence, de reporte, de análisis de información, a los modelos de Big Data, de analítica predictiva, del Machine Learning. Todos estos que acaban siendo modelos disruptivos de cómo ahora estamos haciendo la práctica asistencial. Cuando hablamos de Big Data, las fases de construcción de un modelo de Big Data son parecidas, las fases parecidas a un modelo de Business Intelligence o un modelo de gestión de información. Se estructuran normalmente en 4 grandes conceptos, que será recolectar la información, almacenarla, tratarla y visualizarla. Cuando hablamos de capturar la información, ya no estamos solo delante de sistemas que guardan los datos, que volcamos los datos por la noche, los estructuramos, hacemos procesos de ETL, estructuramos las variables, tenemos variables que están muy definidas, apoyadas por catálogos, sino tenemos información a tiempo real, lo que le llamamos el real time o el near real time. Podemos coger información de los logs de transacción de los sistemas transaccionales. Podemos coger información de bases de datos que son síncronas, que son espejos de bases de datos productivas, o de los propios triggers que salen de los procesos, de los workflows asistenciales, que en cada momento que se hace una acción se dispara una señal y se puede recoger en una base de datos. Todo esto nos avanza al salto del Big Data. Después vamos a almacenar estos datos. ¿Y cómo almacenamos estos datos? Hay diferentes estrategias de almacenaje, pero se empiezan a estilar estas bases de datos de alto rendimiento, los que le llaman appliance, donde es una mezcla de hardware y software que permiten almacenar
altos volúmenes de datos, moverlos de forma muy rápida. Hay diferentes marcas de Oracle, Exadata, Teradata, el SAP de HANA, Netezza de IBM. Todas estas grandes bases de datos te permiten guardar información de forma comprimida, de forma columnar, hay diferentes estrategias de almacenaje y, sobre todo, hemos de garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Entonces nos encontramos con dos conceptos de almacenaje de datos, que son el Data Warehouse, que es el clásico concepto de almacenamiento de datos estructurados, y lo que se acuña como el Data Lake o lago de datos, que es un poco el guardar todos los datos tal y como los recoges sin estructurarlos y que los usas, los estructuras y en el momento de que sean usados. El concepto es un poco distinto y a menudo el Data Lake puede ser un preludio de lo después que se generen distintos Data Warehouse. En esta os he querido poner un poco la idea de qué objetivo tiene cada uno de estos dos estrategias de almacenaje, tanto en los datos, en el procesamiento, en el almacenamiento, en la agilidad, en la seguridad y para los usuarios. El objetivo podríamos decir, el Data Warehouse está muy enfocado a herramientas de Business Intelligence y el objetivo es la toma de decisiones. Tú ya sabes lo que has de ir a buscar, ya sabes lo que has de dar a ver y quieres ver cómo varían en el tiempo o cómo se producen eventos de datos que tú ya tienes estructurados. Sin embargo, el Big Data, que se guarda la información en un Data Lake, son datos estructurados, semiestructurados, datos sucios que se dicen, o datos que se volcan directamente de cualquier dispositivo y ahí se almacenan. La idea es que esta información nos sirva sobre todo para la creación de productos y servicios basados en datos, más que para llegar a un análisis específico de lo que hay. Te ha de dar un resultado que ayude a la toma de decisiones del profesional, pero dándole este servicio de datos. Hablamos siempre de datos brutos que se guardan en el Data Lake y datos estructurados o ya tratados después de un proceso de ETL que se guardan en un Data Warehouse. El tercer paso son los procesos computacionales, ¿no? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cómo los tratamos? El clásico es tratar con ETL. ETL son secuencias de SQL que ordenan la información, que te ordenan, te homogenizan las datas, las fechas, te homogenizan las fechas, te hacen algún cálculo, etcétera. Pero también entramos, cuando estamos en ese gran volumen de datos del Big Data, los procesamientos computacionales, tenemos estrategia de minería de datos para hacer proyecciones y datos predictivos, para hacer análisis estadísticos, estructurar texto, o sea, estructurar datos no estructurados. Lo que llamamos ahora en Cataluña, lo que tenemos en la historia clínica compartida, tenemos más de 190 millones de documentos en PDF, de todos los informes de altas, informes de urgencias, informes de diagnóstico por la imagen que se van volcando en este repositorio común. Pero estos datos solo sirven en el momento que un profesional va a consultar esta información. De momento no podemos estructurarlos. Estamos en 3 proyectos distintos en paralelo para probar cómo podemos estructurar esta información y empezar a sacar conocimiento de la misma. Tenemos también todas las herramientas del Machine Learning o el Deep Learning que le llaman y finalmente entramos en la fase de visualización, cómo presentar este gran volumen de datos. Del tradicional Data Warehouse donde tenemos indicadores, evolución del mismo indicador, que podemos hacer el drill down, estas herramientas o estas aplicaciones de las herramientas de Business Intelligence que puedes profundizar en la información, ir a ver el detalle, moverte en una serie temporal. Cuando nos llevamos estos gran volúmenes de datos que hay en los Data Warehouse, escogemos otras estrategias de visualización, desde grafos, charts, información para la toma de decisiones visuales, a ver qué relaciones hay entre diferentes variables, qué patrones podemos detectar con este gran volumen de datos que nos permiten llegar a cómo es el comportamiento de grupos y patrones de pacientes en este caso. Y entramos en fases del análisis discovery, ¿no? A partir de aquí cómo vamos pudiendo detectar patrones de comportamiento con estos gran volúmenes de datos que tenemos. Sin embargo, y un poco siguiendo la estela de esta mañana, pasamos de lo que es el Big Data a un concepto más novedoso que es el Smart Data, que está basado más en la calidad que en la cantidad de la información que tenemos, para generar realmente un valor añadido real. Sabemos que el volumen de datos que se va generando es ingente. En los últimos 2 años se ha generado el 90% más o menos de la información que tenemos disponible hoy. Es un crecimiento exponencial que
provoca una inflación en el conocimiento. Llegamos al punto de que no podemos digerir el exceso de información que se va generando, porque se genera constantemente, a tiempo real y desde diferentes dispositivos. En esta gráfica podemos ver cómo estamos creciendo, ¿no?, en velocidad de generación de información. En el 2016 se estimaba casi 130 exabytes, que el volumen de datos que hay aquí es incomible, ¿no? Pero la frase fuerte es esta, ¿no? El 90% de los datos se han generado en los 2 últimos años. Y con este crecimiento exponencial, en el siguiente año, ya seguramente volveremos a triplicar y cuatriplicar este volumen de datos que tenemos a disposición para analizar, porque toda esta información se está guardando. La mayoría se está guardando. Ciertamente, cuando uno piensa esto, llega un punto que dices, hombre, ha de haber un límite físico de dónde guardar toda esta información. Han aparecido, como conocéis todos, Azure, Amazon, Google, con estos CPDs que les llaman de hiperescala, que guardan multitud de información de datos con más de 2 millones de servidores funcionando en paralelo, que bueno, ha permitido guardar esta, pero seguimos pensando que en el fondo habrá una limitación física algún día para guardar toda esta información. ¿Qué pasa en la gestión sanitaria? Lo que llamamos el Health Data Management, ¿no?, que es un poco lo que está llegando. La gestión sanitaria se transforma sobre todo en el reto de cómo gestionar estos grandes volúmenes de datos de forma eficiente, para llegar al conocimiento y para llegar a realmente la toma de decisiones. Y la gestión de datos, en el fondo, hoy en día ya impacta directamente en la cuenta de resultados de todas las organizaciones, de todas las empresas, tanto que sea en el sector sanitario como en cualquier otro sector. El CIO, la figura del Chief Information Officer, ya está casi al nivel del CEO, sobre todo en Estados Unidos y en otros sectores donde el uso intensivo de datos es un poco el día a día de su negocio. La privacidad y la seguridad, después del ataque que hubo ese del WannaCry, que fue hace un mes más o menos, ¿no?, que ciertamente la seguridad no existe, la seguridad 100%, siempre tendremos agujeros de seguridad. Hemos de intentar un poco ir cubriendo estos huecos que se nos van produciendo, pero hemos visto que en el mercado negro, ya existe un mercado negro de venta de datos, donde Rusia, China y Brasil es donde se ve donde se mueve más esta información, pero los datos médicos valen entre 10 y 20 veces más en el mercado negro que los datos de una tarjeta de crédito. O sea, el valor que ya el mercado negro da a los datos asistenciales es 10 veces superior a los datos de una tarjeta de crédito donde te podrían sacar el dinero. Es algo, y esto irá más, cada vez hay más datos sanitarios, es algo que hemos de tener en cuenta. Ante los retos de nuestro sistema sanitario actual que nos encontramos, ya se ha comentado anteriormente, pero costes asistenciales incrementales, aumento de patología crónica, reducción y sobre todo en los próximos años de profesionales asistenciales, jubilaciones masivas, poco recambio y pacientes cada vez más activos en la gestión de su salud y en la generación de información, encontramos la revolución tecnológica a su vez. Esta revolución tecnológica, todos los wearables, infinidad de startups que van empezando todo con dispositivos para ir generando información, ir volcándola en los diferentes repositorios, el Internet of Things, las aplicaciones móviles. Hay unas 190.000 aplicaciones móviles en el mundo que son de health and wellness, más o menos, que pueden recoger información desde que un paciente, los pasos que da cada día, hasta del nivel de azúcar o un pulso oxímetro, etcétera, etcétera. Todo esto. Es verdad también que las aplicaciones móviles tienen una semivida de unos 4 o 6 meses, van rotando mucho, van apareciendo y desapareciendo, pero es una ola imparable. Cada vez hay también una mayor capacidad tecnológica, tanto de procesamiento como de almacenamiento. El almacenamiento es más económico, es mucho más barato ahora comprar memoria para almacenar que para procesar. A su vez, hay un aumento importante de la capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Dicen que cada año más o menos la capacidad de un portátil de uso doméstico se dobla la capacidad de procesamiento, más o menos cada año. O sea, la capacidad también aumenta de forma exponencial, por tanto la capacidad de procesar gran cantidad de datos también crece de forma exponencial. Pero de aquí llegamos a lo que llamamos el Smart Data, que no solo es de pasar de datos de información a conocimiento, sino del conocimiento que se active en el momento oportuno, cuando el profesional no lo necesite. Porque si no llegaremos al punto de la infotoxicación, se llama, que es que ya
de tanta información que recibe un profesional, no sabe cómo gestionarla. La clave es poner el conocimiento que se active en el momento oportuno, que te permita una mayor precisión y que te permite avanzar hacia la medicina personalizada y la medicina predictiva. Así pues, el paso del Big Data al Smart Data nos viene con esta frase, ¿no? Si el Big Data tiene que ver con la manipulación de grandes valores de datos, el Smart Data se focaliza en el uso inteligente de estos datos para un fin concreto. O sea, el conocimiento que se activa en el momento oportuno, para llegar a la medicina personalizada y a la medicina predictiva. ¿Qué mensajes clave de esta primera parte podemos ver? Pues es cierto que hay un poco de el Big Data, la seguridad, la privacidad, es complejo y puede generar cambios a la manera, o seguramente generará cambios a la manera que ahora estamos haciendo el negocio asistencial, pero los beneficios que nos puede aportar son mucho mayores que los riesgos que lleva asociado la gestión de este gran volumen de datos. El Big Data puede transformar el sector, todavía por eso se requieren cambios fundamentales para poder desarrollar todo su potencial, y cambios que pasan desde adecuar las infraestructuras que tenemos. No estamos todavía preparados para tener unas infraestructuras para digerir toda esta información, no solo almacenarla, sino digerirla. No estamos preparados todavía para poder presentar esta información en tiempo y en forma a los profesionales en el momento. La información está, ya está, pero no tenemos las infraestructuras preparadas. Vamos un poco detrás y seguramente la práctica asistencial avanza tanto que no estamos dando la respuesta que ahora necesitan o ya nos piden muchos profesionales asistenciales en la gestión de información. No tenemos las infraestructuras, muchas son obsoletas, todavía trabajamos todos los hospitales con CPDs antiguos y muchos son CPDs, pero la mayoría son salas técnicas que no pasan ninguna certificación, con servidores obsoletos, con una tasa de renovación de equipamiento por encima de los 10 años, un concepto mucho de renovación de equipamiento de obras que se aplica sobre la informática, sobre la tecnología, y los modelos cloud y estos, aunque tenemos un poco todavía las leyes de protecciones de datos, la protección de la información, somos reacios en nuestro sector, pero acabarán siendo la solución, porque ahí podrán aprovechar economías de escala y se podrá procesar, almacenar y poder dar todo el potencial a lo que es el Big Data. En la última fase de la presentación os hablaba un poco más de lo que viene, de lo que hay, de lo que ahora tenemos en nuestros sistemas, de los modelos de reporting y análisis avanzado, pero soporte, sobre todo es para el soporte de la toma de decisiones a los 3 niveles, estratégicas, tácticas y operacionales. Aquí hay otro esquema que tampoco sale, pero sí que me interesa que la evolución del Business Intelligence al Big Data y después el segundo paso al Smart Data. Pero es lo que se llamaba el concepto del Business Intelligence 1.0, 2.0, 3.0, muy análogo el concepto a lo que se habla del Internet. Os acordáis todo del 1.0, que es que solo te da un reporte de información y es unidireccional, el 2.0 que es bidireccional y el 3.0 que el usuario final es el que modela la información que quiere. Es la evolución que está tomando las herramientas de Business Intelligence. ¿Qué características deseamos que tenga un modelo de Business Intelligence? Que sea flexible al acceso a los datos, que no sea rígido, que no te venga un report plano o un listado que te salga de un transaccional y ahí está la información, que tú puedes hacerle preguntas, que los tiempos de respuesta sean adecuados. No nos sirve generar una query, irme a comer y a la tarde lo tendré. Se ha de generar con unos tiempos inferiores a 30, 15 segundos. Ha de permitir mezclar datos integrados de diferentes ámbitos de análisis, de información de quirófanos, de planta, de enfermería, de farmacia, de laboratorio, de costes, de recursos humanos, y poder tener toda esta información conjunta. Se ha de adecuar la información al usuario y cada usuario quiere la información distinta. Estas plataformas han de poder permitir personalizar la información que queréis ver. Ha de ser independiente de los rendimientos de los sistemas transaccionales, no pueden atacar directamente. Por eso hablábamos de un data warehouse, que tú atacas al data warehouse y el sistema transaccional no lo nota en ese momento. Otras estrategias para ir a buscar información a tiempo real es atacar a logs de transacción, que tampoco se entera el sistema, porque si no, se encuentra situaciones de que tú haces una query para ir a buscar información del sistema y en un momento de gran uso a las 8 de la mañana, cuando todos los profesionales están trabajando, puede producir una bajada de rendimiento importante. La veracidad y la exhaustividad de los datos.
el acceso a la información histórica. Tú estás consultando la información de este momento, pero siempre te has de poder retrotraer a la información histórica. Y en los Data Warehouse está toda esta información. Y los análisis de procesos, análisis de workflow, los procesos que pasan por diferentes sistemas, una herramienta de Business Intelligence te ha de permitir juntarlos. Así pues, en un gran almacén de datos encontramos estas dos diferencias del Data Warehouse, donde está la información del Business Intelligence, que nos ataca sobre todo la información estructurada, mientras que el Big Data nos ataca la información semi o no estructurada. Aquí encontramos un poco la relación entre estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es el Big Data? Grandes volúmenes de datos, la solución a grandes volúmenes de datos. Business Intelligence, solución de análisis de datos estructurados. Business Intelligence nos ayuda a encontrar respuestas a las preguntas que ya conocemos. Ya sabemos qué preguntas queremos hacer y nos ha de dar estas respuestas. En cambio, Big Data nos permite descubrir patrones, tendencias. No el dato tanto individual, sino datos de grupos, de correlación entre información, datos que no conocemos antemano. Y las dos soluciones son complementarias, no son sustitutivas. El modelo de información que hemos basado, la herramienta de Business Intelligence en los hospitales del Instituto Catalán de la Salud, se basa con esta lógica de poder, con la misma herramienta, disponer de información a nivel estratégico, táctico y operativo. Hemos montado como una malla de información a través de reports que son después modificables, que es un modelo en red. Hay múltiples caminos para llevar a la misma información, cada usuario puede navegar por un sitio distinto. La información está cruzada de distintos ámbitos, tanto de sistemas transaccionales como departamentales. Puedes coger información de un SIL de laboratorio, mezclarla con la información de farmacia que tiene un paciente y la información censal de cómo está en la cama. Puedes tener la información de un paciente que está ingresado, qué resultados de laboratorio tenía, qué medicamentos lleva, qué intervención quirúrgica se le ha hecho. Toda esta información se pone junta. Y nos da igual que haya información redundante. La misma indicador puede estar en muchos informes distintos, porque se puede querer llegar a él desde múltiples caminos. Hay 5 aspectos clave en los modelos de información que trabajamos. Es que sea fácil de encontrar la información, por eso nos interesa, que no nos importa que sea redundante la misma, que esté en muchos reports, nos da igual, que sea fácil de encontrar, que el contenido esté bien clasificado y sea adecuado a las necesidades, que haya una estrategia clara de la información, que realmente la información que no sirva no se guarde en el sistema, puede confundir, y que permitan estas herramientas de compartir conocimiento entre los diferentes profesionales que actúan e interactúan con la solución de Business Intelligence. Aquí es una lástima porque creo que todas las imágenes se verán mal, creo, pero os quería enseñar a los 3 niveles ejemplos de modelos de reporting que todos son navegables y configurables para el usuario final, para ir al detalle de un drill down o un drill through y ver la respuesta a determinados indicadores. A nivel estratégico, que presentamos un cuadro de mando clásico, donde hay información de hospitalización, de consulta externa, de la casuística atendida, información de farmacia, de la compra quirúrgica, información de urgencias, y aquí lateral hay toda serie una información variada, ¿no? Que la idea es que el profesional no hace falta que tenga conocimiento de estas soluciones, funciona como si trabajara en una página web, él va a través de hipervínculos y no todos usan siempre el mismo camino, es como navegar por la web y va encontrando respuestas a sus posibles preguntas. A partir de aquí también podemos comparar información entre distintos hospitales. El Instituto Catalán de la Salud dispone de 8 hospitales, 3 terciarios, y tenemos toda la información conjunta en un mismo Data Warehouse, así que nos permite hacer benchmarking entre ellos. A su vez tenemos la información clásica de indicadores a través mes a mes, podemos ver la típica parrilla y podemos ir a consultar específicamente un indicador donde vemos su evolución en el tiempo, el TAM, el acumulado, los datos discretos mes a mes, etcétera. A nivel táctico nos encontramos en un cuadro de mando más específico de un servicio, donde a su vez el jefe de servicio puede ver esta información tanto de hospitalización, de la actividad quirúrgica, etcétera, etcétera, y a partir de aquí puede navegar y puede ver información, por ejemplo, como el checklist quirúrgico,
cómo se comportan sus profesionales, pasan el checklist quirúrgico, no lo pasan, qué porcentaje de pacientes lo hacen. A su vez puedes ir a buscar otro modelo de información, los pacientes que sean hiperfrecuentadores en un hospital, puedes ver quiénes son, cuántas veces han ingresado en los últimos 12 meses, en el último año, etcétera, etcétera. ¿Qué información de detalle puedes ir a buscar? Este paciente que ha ingresado 12 veces, ¿qué ingresos son? ¿Qué GRDs ha tenido? ¿Qué diagnósticos ha tenido el paciente? Si era un paciente que estaba tipificado como paciente crónico o no, recogiendo información de los transaccionales de la atención primaria, mezclando información de todo el sistema para dar respuestas a las necesidades de información asistenciales. A su vez también, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de los reingresos por la EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y cómo se comportan en los diferentes servicios, cuánto tiempo de reingresos, etcétera, y siempre con la posibilidad de ir al detalle y ver qué pacientes son los que han acabado de reingresar. A su vez, a nivel operativo, hablamos siempre de mapas de camas, en este caso también tenemos información de urgencias, pero el detalle es el mapa de camas, donde vemos los pacientes que en este momento tenemos ingresados y podemos ver el detalle de qué paciente está ingresado en cualquier momento, con toda la información que recoge el sistema de este paciente. Los pacientes que tenemos aislados, porque hemos mezclado la información del SIL para saber si la microbiología da que el paciente sea un MARSA, un BLEA, haya de estar aislado en su habitación, etcétera. Ya estoy. Información específica de cada uno de los pacientes, la ficha cada una de cada paciente con las pruebas que se le han realizado. Aquí sé que tenéis que hacer un esfuerzo de imaginación porque no debéis ver nada, ¿no? Pero está, os dejaré la presentación, supongo que os la pasarán. También a nivel operativo hemos hecho un mapa, que aquí sí que ha participado también el doctor García Roles, que lo tenemos aquí detrás, de el nivel de glicemia de los pacientes ingresados en el hospital, pudiendo analizar sus valores de glicemia, el máximo y el mínimo durante el periodo de análisis. Son datos que se actualizan cada día, los podríamos actualizar cada hora, pero ahora los estamos actualizando diariamente. Tú puedes ir a ver la información o de los pacientes diabéticos que tienes ingresados, ¿no? Su control de la glicemia, donde puedes pinchar, ir a ver la información específica de la curva de glicemia de cada paciente, en todas las tomas que se le han tomado durante su periodo de hospitalización hasta el momento determinado, y a partir de aquí vemos cómo podemos mezclar información de qué medicamentos lleva asociados este paciente que hemos localizado, o qué información tenemos clínica de esta historia, cuántos episodios ha tenido anteriormente, cuántas urgencias, cuánta consulta externa, qué pruebas se le han hecho, qué fármacos llevaba históricamente, como incluso la información del propio laboratorio para ver los valores de las analíticas que se le ha dado. Me han dicho, no, he visto la mano que me hacía así. A nivel de muy resumen, os quería enseñar sobre todo que con estos sistemas de Business Intelligence podemos buscar información a los 3 niveles, estratégico, táctico y operativo. Es la misma solución que tiene diferentes estrategias para atacar a la información, pero puede presentar los resultados y puedes moverte del estratégico al táctico sin cambiar de herramienta. Gracias, Paul. Luego volveremos. Cuando quieras. Que te ponga. ¿Vas a hablar desde aquí de la mesa? Sí. Pues no te preocupes, lo vamos a yo me encargo. Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que Paul me ha pillado una de las cosas que pensaba, sobre las que pensaba hablar, pero bueno. Yo voy a tratar de contaros un poco lo que Madrid, más que está haciendo, está planificando, que haciendo poco todavía. Pero la visión que tenemos de utilización del Big Data como análisis de datos para tomar decisiones, más desde una visión gestora que clínica, aunque son niveles que se pueden trasladar, porque al fin y al cabo es manejar un dato para una cosa o manejar un dato para la otra cosa, ¿no? Y viendo un poquito las dificultades que nos estamos encontrando a la hora de, y las barreras que nos estamos encontrando a la hora de poner en marcha
análisis de datos para tomar decisiones. Todo el mundo quiere análisis de datos. Tengo mis dudas que lo quieran para tomar decisiones, y tengo mis dudas porque la experiencia me dice que no están tomando decisiones. Y datos tenemos muchos y se pueden tomar decisiones, y algunos ya podrían irlas tomando ya. Por tanto, sí es verdad que existe la necesidad, que todo el mundo va reconociendo que tenemos un caudal de información almacenada y que vamos almacenando cada vez más, pero, y que de ahí podemos extraer muchas conclusiones, pero cuando hemos puesto, y luego daré algunos ejemplos, herramientas en marcha, pues la verdad es que a la hora de la utilización se quedan en proyectos piloto y no hay un salto cualitativo para seguir proyectándose. Sí es cierto también que el desarrollo es insuficiente, no digo nada nuevo, pero bueno, estamos obligados a decirlo, y que estamos muy lejos de lo que en otros ámbitos han avanzado en la utilización del Big Data, cosa que no parece razonable, siendo un sector nuestro que desde un punto de vista estratégico sería fundamental que estuviera trabajando en esto, desde un punto económico también. El porcentaje sobre PIB que tiene la sanidad justificaría que el Big Data se hubiera utilizado pues como mínimo como el sistema financiero, como mínimo, pero a partir de ahí podríamos haberlo utilizado para otras muchas cosas, y que las experiencias que tenemos, desgraciadamente la mayoría se quedan en proyectos pilotos. Eso también es otro serio hándicap, ¿no? El volumen de información que estamos generando diariamente, Paul lo ha dicho, por tanto no voy a insistir, simplemente que de aquí a 3 años tendremos 50 veces más de lo que tenemos ahora. Si no somos capaces de manejar lo que tenemos ahora, de explotarlo, seguir almacenando, esos volúmenes, tengo también mis serias dudas de que, por lo cual me lleva siempre a plantearme si no vaya a ser que tienen razón los traumatólogos, a tal como hace la historia clínica. A veces poner va bien es suficiente, va bien, no hay que volver a poner todo lo que un internista nos pone y nos mete en el sistema otra vez. Quiero decir que el hecho es que nos tenemos que plantear lo relevante que es la información que estamos almacenando. No es tanto, porque Big Data no solo, desde mi punto de vista, no solo grandes cantidades de datos, sino también la complejidad de los datos. Muchas veces bases de datos pequeñas, que lo que contienen es una gran complejidad, pueden ser mucho más útiles que grandes bases de datos que su relevancia es mucho más liviana, mucho más pequeña. Y por tanto, el problema que tenemos es la organización, cómo la cambiamos para que empiece a pensar en esto, cosa que me cuesta mucho ver que el sistema sanitario cambie tan rápidamente. Hay gente muy optimista con el Big Data, yo no lo soy tanto, por una razón, y que me corrija Paul, que técnicamente es maneja mucho más que yo, pero el Big Data lo que ha traído es un cambio de paradigma a la hora del desarrollo de la inteligencia artificial. Hasta hace muy pocos años la inteligencia artificial se basaba en las leyes de la lógica. A partir de unas premisas ciertas, a partir de un conocimiento, éramos capaces con una serie de datos de llegar a una serie de conclusiones ciertas. Y sin embargo ahora no, ahora se trata de un modelo de redes neuronales donde el sistema no necesita incorporar datos, no necesita incorporar conocimientos, sino que lo va generando conforme va rodando sobre sí mismo. Esto por decirlo vulgarmente. Claro, explicarle a un sistema sanitario que el conocimiento pierde relevancia y que vamos a depositar en manos de tecnología la generación de conocimiento es tremendamente complicado, y cuando uno de nuestros superordenadores sea capaz de preguntarle a un facultativo por qué, vamos a encontrarnos con la realidad de las dificultades de verdad, que son las culturales que tenemos para utilizar el Big Data como herramienta de toma de decisiones. No va a ser fácil que un colectivo como el sanitario admita que una herramienta que tiene delante cuestione, como no estamos cuestionando ahora a los pacientes que vienen y han buscado información por internet, lo estamos cuestionando sistemáticamente. Pues si encima de que no es una persona la que tienes delante, sino una máquina, que imaginaros que os hace el diagnóstico diferencial y cuando el facultativo teclea cualquier cosa le pregunta por qué y le saca otra conclusión, va a ser complicado cambiar el chip de la forma de trabajar. Pero no olvidemos que la forma de trabajar en nuestro sistema sanitario está condicionada por estos profesionales. Y estos profesionales son los que han modulado nuestro sistema sanitario, los que están ejerciendo la verdadera barrera para que el sistema no se mueva y siga anclado en mecanismos
de procesos de toma de decisiones que muchas veces nos achacan a los gestores o a los políticos la capacidad de poder movilizar y que sin embargo es absolutamente, no voy a decir imposible, pero muy difícil hacerlo, ¿no? Y luego la variedad, la cantidad de datos tan diferentes, de diferentes tipos a la vez que tenemos que manejar. Y por tanto eso también introduce, y ahora que estamos introduciendo en el terreno sociosanitario otras variables, el personal sanitario maneja mal, porque se defiende muy mal en el terreno social. La dependencia es el gran enemigo de los facultativos. Un médico no se explica por qué una persona, si no tiene una artrosis en el codo o en el hombro, no es incapaz de comer, pues porque es dependiente. Hace bien poco en el Congreso de Hospitales, pues en una mesa con un traumatólogo decía que a él lo que le había llamado la atención es que el 25% de los pacientes que operaba de fractura de cadera, estando bien, dejaban de comer. Y estaban muy bien de la cadera, pero dejaban de comer. Y lo primero que me sorprendió, digo, hombre, un traumatólogo que estando la cadera bien se preocupa de que el paciente deje de comer, cosa que no es muy normal, pero ya el hecho de que empiecen a entender que hay los problemas de dependencia, los problemas funcionales, los problemas de fragilidad que hay que ir metiendo en todas estas bases de datos, te alteran toda la relación de datos que van a manejar la inteligencia artificial y que va a computar y que no va a tener nada que ver con lo clínico, a lo que estamos acostumbrados, introduce variables que también son difíciles de manejar. La velocidad, ya lo ha dicho Paul, el valor, creo que habéis hablado esta mañana, por tanto tampoco me voy a detener en el valor, sí en los distintos valores que vamos a poder buscar en el Big Data. Por un lado, en la asignación de recursos, y aquí en la asignación de recursos lo que verdaderamente me parece relevante del Big Data es en la manera en que nos ayuda a definir patrones de comportamiento de los profesionales y patrones de comportamiento de los ciudadanos, porque es lo que nos llevará a una medicina predictiva, exclusivamente. Todo lo demás es accesorio. En la medida que eso se vaya modificando, y yo tengo la ilusión de que en algún momento el Big Data no solo nos lleve a una medicina predictiva, nos lleve a una medicina prescriptiva, es decir, podamos anticipar a un paciente y citarlo en una consulta tal día porque sabemos que las posibilidades que tenga de tener un infarto la semana que viene son muy altas, porque esa información sí que nos la va a poder dar el Big Data en un momento determinado. Ya llegaríamos a ese extremo de una medicina prescriptiva, decirle cuándo tiene que ir, cuándo tiene que acudir. Pero de momento lo ideal sería tener la capacidad de manejar una medicina predictiva como gestores que nos permitiera modular los recursos. La gripe, cómo se van a mover las urgencias en invierno, cómo se va a modular la actividad quirúrgica, cómo podemos replanificar nuestros recursos con las herramientas que Big Data nos puede estar dando ahora en este momento. Y hay aplicaciones que están funcionando en este sentido. Algunas citado, no sé quién la has citado tú, yo creo que en el EPOC, aplicaciones ya y estudios de Big Data que te permiten predecir, EPOC lo está haciendo Marina Salud en Denia, con una tasa de reducción del 20% de los reingresos por EPOC, aplicando simplemente Big Data y con las historias de sus pacientes y algoritmos de decisiones que les anticipan qué pacientes son los que van a recaer y a reingresar. Por tanto, esto ya lo tendríamos en marcha y lo podríamos estar utilizando. Pero también el hecho de que hay que redirigir todas estas herramientas, que es en lo que queremos modular la estrategia de Madrid, no tanto a modular la oferta, sino a modular y reducir la demanda. No me interesa para nada que me ayuden a ajustar las consultas o las intervenciones quirúrgicas de un hospital. Necesito reducir la demanda de esas consultas o de esas intervenciones quirúrgicas, bien sea trabajando de otra manera o reconfigurando el sistema sanitario. Por lo tanto, el modelo que queremos y que queremos trabajar con las o que estamos pensando en trabajar en el Servicio Madrileño de Salud va dirigido a esto, a utilizar las herramientas de Big Data para modular la demanda más que para modular la oferta, porque si modulásemos la oferta quedaríamos en el error que hemos venido manteniendo, que utilizamos mucho el Business Intelligence para ser capaces de generar más oferta que a su vez retroalimenta la demanda, y con lo cual nuestro sistema sí que sería absolutamente insostenible en el corto plazo. Las bases de datos estructuradas
que las tenemos todos, no están siendo utilizadas, claro que todo el mundo te plantea, pues tenemos que utilizar las no estructuradas. Igual sí, estoy totalmente de acuerdo que tenemos cantidad de información no estructurada y que sería muy interesante utilizar, pero vamos a primero a utilizar la que ya tenemos. Si no le estamos sacando partido, le estamos sacando un rendimiento tan pequeño a la que tenemos estructurada ya, el hecho de que nos planteemos utilizar otras fuentes de información, de bases no estructuradas, pues es interesante, pero si en este siglo XXI no vamos a avanzar un siglo, todo el mundo dice, los expertos dicen que vamos a avanzar 20.000 millones de años, es decir, la historia de la humanidad la vamos a recorrer un siglo, al ritmo que vamos. Pues hombre, yo soy mucho más pragmático, estoy pensando en 2017, de aquí a 2020, vamos a empezar a utilizar lo que tenemos estructurado, lo que tenemos al alcance de la mano, lo que tenemos ya herramientas que podemos ir modulando y haciendo medicina predictiva y haciendo gestión predictiva de los recursos que vamos a tener que ir utilizando. En Madrid ya tenemos algunos proyectos en marcha que se van extendiendo, que algunos seguro que lo conocéis, Sabana, que utiliza, y ya tenemos 4 hospitales y vamos a implantar en otros 4 hospitales Sabana Manager, aparte de Sabana Pharma, que es una herramienta que hace una analítica avanzada y un análisis semántico de los textos y permite a los profesionales saber lo que... Básicamente permite utilizar la inteligencia colectiva, es qué están haciendo sus colegas. Les dice, pues mira, este tipo de patología, tus colegas lo están tratando así o están haciendo esto cuando se encuentran con este tipo de patología. Julio Mayor va a poner en marcha un proyecto muy interesante en el clínico de Big Data e Información Estructurada. Ya creo que hemos superado todas las pegas que teníamos, ya solo queda ponerlo en marcha, ¿no? No, hombre, había una muy gorda que es la que es superada ya, con lo cual, que es la jurídica. Con lo cual ya las demás a mí me parecen peccata minuta superada a la jurídica, porque superado que el primer no, ya sé que los demás os costará un montón, pero espero que seáis capaces de sacarlo adelante, porque aquel no, si no lo superábamos, no, el proyecto no iba adelante. Y ese ya tenemos, y ese el proyecto es crear un repositorio normalizado de información sanitaria anonimizada de todo lo concerniente al hospital y a la primaria, que esa era la gran dificultad, era incluir la primaria en este repositorio, ¿no? Y luego ponerlo a disposición, que creo que es lo realmente importante para que los que quieran utilizarlo lo puedan utilizar. También hay algunos otros proyectos de ayudas a las tomas de decisiones que están haciendo algunos hospitales con algunas aplicaciones. No os voy a detallar, pero creo lo pongo a modo de ejemplo de que sí que hemos ido dando pasos de poner en marcha aplicaciones basadas en la utilización de Big Data a escala, evidentemente, porque se limitan solo hospitales, y que no quisimos voluntariamente empezar hace 2 años, cuando llegamos al Servicio Madrileño de Salud, no quisimos empezar haciéndolo a nivel Servicio Madrileño de Salud. Había algunos proyectos que se plantearon en aquel momento de meternos de lleno. Otras personas no compartían mi opinión, pero al final la gente que compartía mi opinión nos conseguimos imponer nuestro criterio de que no estábamos preparados para abordar procesos de esa naturaleza y que nos íbamos a quemar muchas energías sin estar preparados, y que era mejor empezar con proyectos mucho más pequeños. A estas alturas de la legislatura, a mediados, ya tenemos más claro lo que podemos hacer y lo que podemos proyectar en los 2 años que quedan de legislatura, y creo que vamos a conseguir llegar bastante más lejos que si desde el principio nos hubiéramos atrevido. Primero, porque no teníamos la gente suficientemente sensibilizada para abordarlo. La gente lo miraba con demasiado escepticismo y veía que esto del Big Data le sonaba como muy a chino. Estoy hablando de servicios centrales y también de algunos servicios periféricos, pero básicamente servicios centrales, que son los que tienen que impulsarlo. Tampoco había el impulso político suficiente como para poner en marcha proyectos de esta naturaleza, y por tanto el riesgo de fracaso estaba encima. Ahora creo que la situación ha cambiado y que por tanto podemos ya empezar a iniciar procesos de análisis de Big Data, avanzando en proyectos más complejos como los que Paul ha dicho, que no quiero repetirlos
todos, pero que algunos de ellos sí que van a ser herramientas, lógicamente, que nos van a ayudar a la replanificación. Y la primera herramienta la queremos utilizar para la reordenación de la complejidad, que en Madrid es un problema tremendamente complicado por haber heredado hospitales del INSALUD que funcionaban con cierta autonomía de gestión, y que es muy complicado hacerles, o ha sido muy complicado hacerles adquirir una cultura más corporativa y que más vayan entrando, y ahora el paso que tenemos que hacer es precisamente poner orden y reajustar toda la cartera de servicios de la complejidad. Para eso vamos a utilizar herramientas de Big Data, para que no nos puedan discutir los clínicos cuando digan, no, yo no, mira, vamos a hacer todos los análisis y utilizar este tipo de herramientas, y a partir de ahí reordenar también todos los recursos, que este primer ejercicio, que durará más o menos un año, luego va a conllevar reordenar toda la cartera de servicios de todo el mundo. No sé si nos dará tiempo a hacerlo en 2 años, es ambicioso, pero es la línea que nos hemos marcado. Al mismo tiempo seguiremos avanzando en proyectos como por ejemplo la idea que tenemos de implantación de proyectos generalizados. Sabana es uno de ellos que tenemos en mente, pero algunos otros también que son muy interesantes. Pensamos generalizarlos a todos los hospitales antes de dar el salto de incorporarlo a los servicios centrales. Vamos a ser muy, muy cautos y muy prudentes con incorporar corporativamente las cosas, porque por lo menos, no sé, la experiencia de otras comunidades, nosotros tenemos tremendas dificultades cuando lo incorporamos a servicios centrales. Y por tanto vamos a ir primero escalando niveles hasta que lleguemos a incorporarlo. Para ello la idea que tenemos es crear una unidad en la cual metamos también la innovación, no solo va a ir junto a la innovación asistencial con el análisis Big Data y la gestión, el Business Intelligence de toda la información que disponemos, y a partir de esa unidad, que se creará a la vuelta de verano, empezar a generar todas las herramientas que en este momento tenemos disponibles, siendo conscientes además que tenemos unas limitaciones presupuestarias que tampoco nos van a permitir la necesaria renovación tecnológica. Tenemos un proyecto de un CPD Tier 4 que nos permitiría, y que la necesidad nos obliga a hacerle, la idea es hacerle a un nivel de supercomputación que nos permita abordar proyectos, porque evidentemente el almacenamiento terminará en el cloud. La idea que tenemos del CPD nuevo es más supercomputación que almacenamiento. El almacenamiento le podemos comprar a Telefónica, que lo tiene aquí en Alcalá disponible, pero el hecho de que nuestro CPD principal esté semi-muerto ya en aduana y tengamos la imperiosa necesidad de poner el nuevo, es la coartada que nos va a permitir centrarnos en esto. A partir de ahí ya podremos disponer de una tecnología que nos permita hacer análisis pues ya más, porque ahora la verdad es que tenemos una tecnología que nos impediría llevar a cabo tendríamos que alquilarla, tendríamos que hacerlo trabajando con la universidad, trabajando con la gente que tiene la tecnología suficiente para permitirnos el volumen de análisis que tenemos que hacer. Tenía algunas cosillas más, pero casi lo dejo para el debate. La idea que tenemos es que el Big Data tenemos que incorporarlo a la organización, pero hay que cambiar culturalmente la organización. Necesitamos sobre todo que los clínicos nos acepten el cambio de paradigma que supone que su conocimiento de la clínica va a ser superado por la tecnología, les guste o no les guste, que el 80% de lo que hacen en 7 años, porque la predicción se hizo hace 3, y era para 10 años, el 80% de lo que hacen lo va a hacer la tecnología. Por tanto, ellos se van a quedar con lo que más valor aporta, que es la relación personal, el ser el agente del paciente. Pero este cambio de paradigma no es fácil, y vamos a tener que trabajar con él si queremos que luego realmente podamos utilizar las herramientas. Y luego que a servicios centrales se incorpore de forma escalable todas las herramientas y la tecnología de Big Data, no tratar de llegar imponiéndolo con una gran inversión o con porque al final chocaremos contra un muro, contra una barrera que será infranqueable, y lo que es peor, podemos generar anticuerpos en los profesionales. Y yo quiero recordar aquí
ahora en este momento la corriente que en Estados Unidos se está generando en contra de la historia clínica electrónica, que están en pleno proceso de retroceso de aceptación por parte de los facultativos. Ya sé que está vinculado también a su modelo de aseguramiento, sí, pero bueno, pero a pesar de todo, es un rechazo frontal a las historias clínicas electrónicas y al uso de la tecnología y de los ordenadores, que no vamos a ser ajenos a ello, porque eso es cultura, y por tanto vamos a tener barreras, que luego vamos a tenerlas que superar, porque esto, por muy tercos que se puedan poner y por mucho mecanismo de negación que quieran hacer, no va a ir a ningún sitio, pero es una barrera más que vamos a tener, y que vamos a tener que superar también, nada más. Y luego ya, si queréis, en el debate comentamos esto. Muchas gracias, César. Elena, cuando quieras. Vamos a ver finalmente un aspecto más concreto de la utilización del Big Data en el tema básico de medicina personalizada y más en el ámbito de oncología. ¿Se carga o no se carga? Bueno. Tiene mucho Big Data, sí. Tiene mucha imagen. Está en ello. Bueno, pues voy empezando y así no nos retrasamos más. Lo primero, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un lujo estar aquí con todos ustedes y espero que lo que vaya a contarles hoy es verdad que casi aterriza un poco todo esto que han comentado mis dos compañeros de mesa en una realidad muy concreta en la oncología y en la hematología. Yo estoy en Roche Pharma. Roche Pharma, como saben, es una compañía farmacéutica cuyo principal activo son la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos y nuevos diagnósticos dentro de varias diferentes patologías, pero un pilar muy importante es la oncología y la hematología. Otra parte de Roche dentro de España es Roche Diagnostics, que es una división dentro de la compañía que es más diagnóstico y técnicas de diagnóstico. Dentro de... Si no la abre, ponemos el PDF. Se queda en 15%, se atasca ahí. Sí, pues si no, poner el PDF. Y luego... Más que nada, bueno, hay algunas imágenes que quizá para entenderlo sería más fácil, pero... bueno, ¿dónde nos estamos encontrando ahora mismo para el tratamiento personalizado y de precisión que llamamos? Es clave el tener cada vez más información, pero esa información es cierto que es absolutamente necesaria tenerla bien estructurada, bien organizada y poder acceder a ella de una forma sencilla. ¿Qué es lo que vengo a contarles hoy? Pues no sé si esto lo voy a poder bajar así. No. Bueno, pues se lo cuento sin presentación, se la mandaré y lo podrán ver. Hay una parte fundamental dentro de la investigación. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, tampoco se ve muy bien, o sea que... ¿Qué es lo que llevamos muchos años hablando de medicina personalizada? Ahora mismo se está empezando a hablar ya de la medicina personalizada de precisión. Es absolutamente necesario. En los tratamientos cada vez tienen que ser más dirigidos. Los pacientes son cada vez más individuales y, como han dicho, los pacientes cada vez tienen más información y quieren lo que él exactamente necesita, ¿no? En esta medicina personalizada de precisión ya se está hablando de un nuevo paradigma. Casi cada día están saliendo noticias de nuevos marcadores predictivos, nueva forma de predecir tratamientos. El Big Data también son conceptos que están empezando a aparecer. Si quieres, vete bajándola y... A ver, y si no vale. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues en esa medicina personalizada y de precisión, y ya centrándolo un poco y aterrizándolo a un ejemplo concreto en la oncología, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Los últimos
15 años han sido cruciales en todo esto. El tratamiento de un cáncer de mama a día de hoy es absolutamente distinto. No se trata solamente con una quimioterapia, sino que diferentes paradigmas que se han ido encontrando, la biología del tumor, los diferentes tratamientos, los diagnósticos mucho más precisos, están haciendo que esa medicina, pasemos de una medicina, yo me atreví a poner ahí un 1.0, es decir, simplemente, bueno, tengo un cáncer de X tipología, se me hacen una serie de determinaciones que me pueden guiar a un tratamiento, pero ese tratamiento era un poco más personalizado en un grupo de pacientes, pero todavía no era realmente preciso en cada individuo. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar a esa medicina de precisión en la que cada individuo sea individual y en el que ese tratamiento sea dirigido por su biología molecular, por su información médica previa, por todos los tratamientos que ha recibido y cuál es el mejor tratamiento que ese paciente debe de recibir en este momento, ¿no? Y eso es a lo que empezamos a nombrar la medicina personalizada de precisión. Pero para llegar aquí necesitamos herramientas, ¿no? Ahora mismo tenemos herramientas de protocolos, guías de tratamiento que orientan mucho el tratamiento, pero bueno, pues se ha avanzado mucho en la parte de la biología molecular. Hace unos años se consiguió secuenciar el genoma y eso ha dado pie a mucho desarrollo y además de forma exponencial. Si quieres pasa a la siguiente. ¿Qué es lo que también nos estamos encontrando? Pues que hay terapias, cada vez hay más, y esto es también un problema para los sistemas sanitarios y para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Cada vez hay más fármaco, cada vez hay más posibles tratamientos para el paciente, hay que realmente encontrar el valor de cada uno de esos tratamientos en la condición del paciente concreto. Cada vez hay más terapias dirigidas y más marcadores, y esto también está creciendo de forma exponencial. El número tanto de moléculas como de marcadores a los que van dirigidos esas moléculas. Con lo cual necesitamos algo que nos ordene todo esto, ¿no? Y al final con un objetivo, y es el paciente, y es que el paciente reciba en el momento que lo necesita el tratamiento preciso para su enfermedad y para su situación. Ese es el objetivo final de todo esto. Pásame a la siguiente. Un ejemplo de lo que estamos empezando a trabajar desde hace ya 2 años en Roche es un abordaje hacia este paradigma incorporando 2 nuevas dimensiones. Por un lado, la secuenciación genómica y la bioinformática. Aquí ya también empiezan a aparecer términos, ¿no? muy en línea de lo que ha comentado Paul en la primera presentación, ¿no? El real world data, el real world evidence. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo podemos realmente incorporarlo dentro de la investigación y el desarrollo para poder seguir teniendo fármacos dirigidos y lo más precisos, eficientes y eficaces posible, y también el día a día de la práctica clínica? ¿Cómo podemos realmente aterrizar toda esta información para que cada día en la consulta de un clínico pueda ser capaz de tener esta información de una forma sencilla para que pueda darle una aplicabilidad, ¿no? Esos son los 2 pilares fundamentales. Lo que les vengo a comentar es un poco más en detalle dos bases que pueden dar pie a esas pilares. Por un lado, una compañía que se llama Foundation Medicine. El nombre induce a error, pero no lo podemos cambiar porque se llama así la compañía. No es una fundación, es una compañía que está en Estados Unidos, es una startup que nació en el año 2010 y que ha evolucionado de una forma exponencial y cuyo principal activo, su principal valor es la información molecular. Y en esto engloba no solamente secuenciación genómica, es decir, conocer esas secuencias de genes vinculados directamente con la oncología, ahora les daré un poquito más de detalle, sino también tener algoritmos y procesos que permitan esa información molecular de cada paciente transformarla en una información de evidencia clínica que pueda dar pie a un tratamiento del paciente. Con lo cual estamos incorporando tanto secuenciación, biología molecular, técnicas de secuenciación muy potentes, gracias al conocimiento del genoma, como datos e información de esos datos. Y otra compañía que se llama Flatiron, que también es una compañía americana. Hay muchas compañías ahora mismo, están surgiendo muchísimas compañías que tienen acceso a datos, que crean grandes bases de datos, grandes big data, y el gran reto es cómo incorporar toda esa información para que, tanto a nivel de la investigación y el desarrollo, que es un pilar fundamental para seguir avanzando, como a nivel del mejor cuidado del paciente en el día a día, se pueda hacer una realidad. Simplemente como dato de detalle, y se lo comento porque para nosotros realmente es algo que es importante, y es que el 4% de toda la información que una compañía farmacéutica como Roche o como otras compañías con un nivel de investigación y desarrollo potente tiene,
ese 4% viene de ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos que hay, fases 1, fase 2, fases 3, ensayos de registro, 4% de la información. El otro 96% de la información viene de la vida real, de los datos de vida real, de los big data, de los real world data. Toda esa información tenemos que ser capaces de incorporarla, porque los sistemas nos lo están permitiendo y ese es el gran reto, yo creo, ahora mismo, ¿no? Pasa, si quieres, un poquito más, porque no se ve muy bien. Foundation Medicine, como les he dicho, es una compañía americana, tiene su base en Boston. Es una compañía de información molecular que secuencia, analiza y da una información. Luego les enseñaré un informe de cómo esto se estructura, ¿vale? Realmente el gran valor de todo esto no es solo la secuenciación, porque compañías de secuenciación hay en muchos lugares. La secuenciación, pasamos de que costaba $1 millón secuenciar el genoma y ahora casi por 1.000 euros te pueden secuenciar el genoma. Pero no es tanto la secuenciación, sino qué información dentro de esa secuenciación es la que necesito saber. Porque saber toda la secuenciación del genoma de un paciente con una patología oncológica o hematológica, bueno, pues tienes millones de bases de pares de datos analizados y mucha información, pero realmente transformarlo en que esa información sea útil para tomar una decisión terapéutica es lo que ese es el reto. Les comento muy en líneas generales cuál es la actividad, y esto ya es aterrizándolo a un ejemplo real. ¿En qué consisten las plataformas de secuenciación y de análisis bioinformático que hacemos en Foundation Medicine? Hay una plataforma solo para tumores sólidos. Cualquier tumor sólido se analiza. Y lo que se analizan son, ahora mismo, 315 genes. ¿Por qué 315 genes? Porque son los genes que se han visto que tienen una relevancia y accionabilidad sobre la oncología. Es decir, son genes que en el 99% de los casos da una información que puede ser lo que llamamos accionable, es decir, que puede dar una decisión terapéutica. Esa decisión terapéutica puede ser un tratamiento con un fármaco dirigido o no, porque tan importante es saber si esa alteración requiere un tratamiento dirigido como si esa alteración no la requiere, ¿no? En base a esos 315 genes, lo que se hace es una secuenciación completa del gen. Esto es algo ya muy tecnológico y muy técnico, pero realmente lo que conseguimos de esa manera es tener absolutamente toda la información de cada uno de esos 315 genes secuenciada. Lo mismo con otra plataforma para tumores hematológicos y sarcomas y tumores pediátricos, donde se analizan en este caso otro panel distinto de 405 genes y además se analiza genes para la secuenciación de RNA. Y también una plataforma que no vamos a entrar a detalle de biopsia líquida, pero estoy segura que están muy al día de que la biopsia líquida parece que es la solución de muchos de los problemas de diagnóstico y en realidad lo es. Iba a decir lo va a ser, pero no, es que lo es. Porque realmente cuando hay enfermedades en las que es muy difícil tener esa muestra de tejido que te da esa información, una muestra de sangre te da esa misma aproximación. Con lo cual, la revolución en el diagnóstico también está vinculada a todo esto. Y hay tres conceptos muy importantes en todo esto, y es la validación, la actualización y la accionabilidad. La validación, es decir, que esto estemos 100%, bueno, 99,9% seguros de que estas tecnologías se están realizando de la misma forma, con la misma metodología y con el mismo criterio de validación en todos y cada uno de los casos, de manera que la información que estamos recibiendo es seguro que no hay falsos positivos, que no hay falsos negativos, que no hay falsa información, con lo cual esa validación es clave. Y la validación en este caso está hecha por la FDA y siguiendo unos criterios de validación americanos con altos estándares de calidad. Luego la actualización, saber que hoy, y lo comentaba también Paul en su presentación, ¿no? Podríamos actualizarlo cada minuto, pero lo actualizamos cada día. Pero qué importante es esto, porque el tener esta información, pero no estar seguro de si está actualizada a día de hoy o es de hace un mes, que justo ha habido un congreso americano y han salido muchos datos y mucha nueva información, es clave. La actualización de esa información es diaria. Cada día el informe de un paciente puede ser distinto porque han salido nuevas evidencias que dan pie a tomar diferentes decisiones, con lo cual esa actualización, que es muy difícil, estamos hablando de mucha información molecular
y de mucha evidencia clínica, y la oncología, lo conocéis muy bien, es un mundo en el que se está moviendo muy deprisa, y las evidencias clínicas, el tenerlas actualizadas también es fundamental. Y la accionabilidad, es decir, que esto me sirva, que no sea solo información, que no sea, bueno, pues ya tengo mi panel de molecular, ya sé cuáles son todas las alteraciones que tiene este paciente, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo me puede ayudar esto a la toma de decisión? Y en esta misma dirección también al desarrollo global de nuevas patologías. Vamos a pasar varias, porque no voy a entrar en todo esto. Un poco, lo que les voy a mostrar pasa hasta aquí. Pero esto no es algo que sea para todos los pacientes. Seguramente están pensando, ahora vamos a meter en el sistema de salud la secuenciación de todos los pacientes oncológicos. Imposible, esto es insostenible. Evidentemente no es el racional. Afortunadamente tenemos una sanidad en España y tenemos una sanidad que se basa en criterios, en evidencias, se basa en guías clínicas, los pacientes están perfectamente tratados, pero sí que es cierto que estos nuevos avances lo que nos puede dar es pie a poder encontrar tratamientos en aquellos casos en los que ese tratamiento es muy complicado. Y les voy a poner algunos ejemplos para que lo vean rápidamente. Pacientes en los que, como he comentado antes, tienen muy poca muestra de tejido. Si estuviera aquí algún patólogo diría, yo a mí el tejido no me lo quites, que esto es lo que necesito, porque así sé lo que le pasa al paciente y sé qué tengo que hacer. En esos casos, el tener el máximo de información posible en torno a ese tumor, con una secuenciación completa como la que les he comentado, pues de una sola vez ya lo sabes todo, no tienes que estar haciendo series de marcadores uno por uno que te estás quedando sin muestra, o una enfermedad muy agresiva en la que lo que necesitas es saber desde un inicio cuál puede ser tu hoja de ruta de tratamiento del paciente, porque va a ser fundamental el conocer realmente toda la biología molecular, todo lo que su tumor está diciendo a nivel molecular, para tomar una decisión terapéutica en el tiempo. Que no haya ya ninguna opción de tratamiento. Hay tumores raros, tumores poco frecuentes, hay muchas patologías en las que es complicado, puesto que no hay nada definido. O los tumores de origen primario desconocido, que también es un punto complejo, ¿no? Entonces, realmente, con esto que les quiero decir, pues que esto está dirigido ahora mismo a pacientes en los que realmente es una necesidad tener esa información adicional. Porque el gran pool de pacientes oncológicos y hematológicos están perfectamente diagnosticados y tratados en base a las vías clínicas. Un poco la experiencia que hay en Foundation Medicine hasta día de hoy, también por poner un poco en dimensión todo esto, es una compañía que nació hace 6 años y hay aproximadamente 120.000 casos ya testados con estas plataformas. ¿Qué significa? Que esos 120.000 casos testados se están incorporando a una base de datos, y aquí es donde entra el otro pilar, ¿no? El Big Data o Smart Data, ya no sé muy bien cómo llamarle, yo creo que es más Smart Data, me ha gustado ese concepto, porque realmente es una aplicabilidad directa de toda esa información. Con todos estos perfiles moleculares de cada uno de los pacientes, por supuesto, manteniendo la Ley Orgánica de Protección de Datos, eso sin ningún tipo de duda, y no son datos de ninguna manera rastreables, son datos agregados, están totalmente disociados, pero forman parte de una base de datos, de manera que un clínico puede preguntar al sistema, tengo un paciente con un tumor de glándulas biliares que tiene un perfil molecular A, B, C, D de mutaciones súper concretas, porque lo he tenido a través del informe. ¿Qué otros datos hay? ¿Qué otros pacientes hay en esa gran base de datos que tengan este perfil molecular y qué tratamiento se les ha asociado y qué resultado ha tenido? Entonces estamos de una vez teniendo tanto la información precisa del paciente como conociendo situaciones semejantes o incluso iguales de pacientes con perfiles moleculares muy parecidos y sabiendo tan importante ese resultado en salud, porque es verdad que es absolutamente clave y esta mañana lo habéis comentado, el valor y el valor también de dar el tratamiento correcto al paciente. Y con todo esto lo que podemos conseguir es tener muchísima más información para tener más precisión en esa decisión de tratamiento. Esto es simplemente un ejemplo del informe, no se ve además, pero simplemente para que vean, es una información que es muy clara, muy sencilla, en el que se ven todas las alteraciones moleculares de cada caso, de cada paciente,
y posibles tratamientos que están ahora mismo aprobados o posibles tratamientos que están en ensayo clínico, con lo cual ese paciente puede tener una posibilidad de tratamiento en base a su información molecular, ¿vale? De todas maneras, les dejaré también algún ejemplo de informe por si tienen interés en conocerlo. ¿Y cuál es? Seguimos, esto lo seguimos. ¿Y cuál es el otro pilar? Parte de este otro pilar es está incluido en esta plataforma de Foundation Medicine, pero solamente de aquellos casos que está analizando y gestionando, ¿vale? Toda esa información. Pero hay mucho más en la oncología, con lo cual ese Big Data, ese análisis de datos, con un ejemplo que les traía es una compañía que se llama Flatiron. Y esta compañía lo que hace es, pues con los datos de la historia clínica electrónica que están disponibles, ahora mismo las historias, es verdad que ahora mismo ya está todo muy informatizado, con lo cual esa aglutinación de datos es posible, pero lo más importante es que sea completa, que sea con una calidad en la agregación de los datos, porque tenemos que estar seguros, y esto seguro que Julio es muy consciente de ello, es que 1,1 y 1,1 significa lo mismo, algo muy poco relevante a lo mejor y muy claro, pero que puede transformar por completo una información, con lo cual no es solamente coger la información, sino dirigirla correctamente. Y un poco, y ya con esto les termino, realmente el futuro está, yo creo, en el conocimiento de los datos, en el conocimiento y en la gestión, y además en todos los niveles. A nivel de la investigación, por supuesto, todo esto lo que nos va a permitir es desarrollar de una forma mucho más rápida y mucho más dirigida y mucho más precisa tratamientos, tener mucho más claro cuál es el tratamiento preciso para el paciente. Cada vez más se hacen, más que ensayos clínicos doble ciego randomizados, ensayos, lo que llamamos basket o ensayos umbrella, en lo que importa es o bien la alteración que tiene el paciente o la diana terapéutica que tiene para esa enfermedad, o un conjunto de patologías en las que es posible el mismo tratamiento. Conocer realmente todo esto lleva mucho tiempo de investigación. El acelerarlo conociendo información molecular y aglutinando datos puede hacer que esto se acelere. A nivel del regulador, por supuesto, también tenemos que empezar a cambiar también ese paradigma, no solamente en la práctica clínica. Les comentaba antes que el 4% de los datos son ensayos clínicos. Las agencias reguladoras, la EMA, la FDA, se basa única y exclusivamente en los ensayos clínicos. Pero es que tenemos que empezar a incorporar este 96% de información que es muy real, porque es real world data, y que realmente nos tiene que dar ese aporte adicional para seguir adelante y avanzar mucho más rápido. A nivel del pagador, el reembolso tiene que ser en base al valor que aporta ese fármaco, y eso es algo que es una realidad y que sin duda ninguna todo esto nos puede ayudar a definir muchísimo mejor ese tratamiento y cuál es el aporte de valor concreto, incluso a nivel de molecular, con una alteración muy concreta. En la práctica clínica, por supuesto, y al final es el tratamiento para el paciente, ¿no? Entonces, realmente es aplicar todo ese conocimiento y toda esa información a la realidad del día a día. Y en un esquema este se ve un poco mejor, pero en muchos casos se habla de real world data, real world evidence. ¿Qué es lo que al final estamos consiguiendo con todas estas grandes plataformas? Y es aglutinar muchos datos, pero no solamente clínicos, sino datos desde otras variables, datos de farmacia, datos de historia médica, datos de social media. Toda esta información, y lo comentaba antes, el 20%, creo que decías, Paul, o el 40% viene de informaciones adicionales, no solamente de la clínica del propio paciente, el 60% más aún. Y es verdad, es que todo eso nos va a permitir el poder llegar a una evidencia de tratamiento mucho más precisa, ¿vale? Y un poco hay diferentes directrices, en muchos países ya se está trabajando en estas direcciones. En Francia tienen la Federación de Unicancer, en UK están también con unas plataformas que están intentando crear esta aglutinación, y en Estados Unidos ahora mismo es Flatiron quien está incluso donando datos a
a proyectos de análisis de datos de Big Data. El Moonshot es una plataforma clave en Estados Unidos, y con esto cuál es nuestro siguiente objetivo y cuál es dónde queremos aportar el máximo valor para el paciente, en ser capaces de transformar todo esto en una realidad en la práctica clínica, y que el día de mañana, que esperemos que no sean 10 años, sino que puedan ser 3 o 2, un clínico en su consulta pueda consultar toda esta información de una forma rápida y pueda tomar esa decisión sobre los factores predictivos o pronósticos que pueda tener el paciente. Al final es una retroalimentación de toda esta información. Tenemos todos los datos publicados, todos los congresos, informaciones de evidencia, las guías de práctica clínica. Se toman decisiones de tratamiento. Tenemos resultados sobre esos tratamientos, esos pacientes tienen resultados en salud, tienen datos de supervivencias, y al final lo que hacemos es seguir alimentando esa gran base de datos que permita que la información de cada paciente pueda ser parte de la información del siguiente paciente en su tratamiento. Y esta la pasamos, y yo creo, bueno, esto era un ejemplo que ahora mismo partimos ya de mucho, o sea, no estamos empezando en el mundo del Big Data, ya hay mucha información aglutinada y en bases de datos, pero es información muy concreta. Lo que queremos es incorporar toda esa información adicional, todo ese real world data que les comentaba, para que al final podamos pasar de una situación, este sería un paciente hipotético en cáncer de pulmón con distintas informaciones estructuradas, fundamentalmente basado en la historia clínica electrónica, pero si pasamos a incorporar, ¿me pasas la siguiente? Si pasamos a incorporar toda la información no estructurada, datos externos de mortalidad, datos de otros pacientes, este flow del paciente se completa muchísimo más, y al final el outcome del paciente deberíamos conseguir que fuera el más preciso para cada uno de ellos. Y con esto ya termino, y es un poco como resumen comentarles que al final es utilizar la nueva tecnología que la secuenciación nos permite, la nueva información que esa secuenciación precisa de cada paciente tenemos, aglutinarla en grandes bases de datos, analizar toda esa información, crear algoritmos, que al final es la clave, que puedan dar pie a esos tratamientos dirigidos, y toda esta información meterlas en grandes sistemas que al final sea posible estructurarla para tenerla en la práctica clínica y para seguir desarrollando la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. Nada más. Muchas gracias. Nos quedan unos 10 minutos de tiempo antes de empezar la segunda sesión, y abrimos por lo tanto algún turno de preguntas. Gracias. Quería preguntar a Paul qué es la blockchain, porque hay voces que dicen que las tecnologías de datos actuales van a ser incapaces de resolver la interoperabilidad de la historia clínica, de incorporar todos los datos, y que el blockchain puede ser la gran panacea. ¿Qué puede serlo, todavía no está maduro. El problema ahora que tenemos es la cantidad de información que puede viajar en una cadena, en un blockchain, ¿no? Y de momento viaja poca información en cada cadena de blockchain. La estrategia o el concepto realmente está muy bien, sobre todo también para temas de seguridad de información, porque puedes fragmentar la información y guardarla en diferentes nodos simultáneamente. Y yo creo que más que para compartir datos, sobre todo es garante de seguridad. La información personal de cada individuo, de cada usuario, que se pueda compartir, y que cualquier nodo sabe cuando una información de este paciente se mueve en el sistema. Y eso da unas garantías que hoy en día no las tenemos. El miedo que tenemos de la nube, en verdad, es que no sabes dónde están los datos guardados. Los nuevos CPDs estos de hiperescala, la información está replicada 3 veces de forma simultánea en el mismo CPD, y a otro a 600 kilómetros de distancia más o menos, por si cae una bomba o no sé qué, también 3 veces. Toda esta información se actualiza todo en tiempo real. Por tanto, en verdad no está en ningún lado y está en todos a la vez, ¿no? Y eso es el concepto de nube. Pero en verdad esta información no sabes tú quién la puede estar usando. La garantía de usar estrategias como el blockchain, que empezó con el Bitcoin un poco, con el tema de la moneda electrónica,
realmente nos garantizaría esta seguridad de saber qué está pasando con los datos. Yo lo veo bien, lo veo bien, pero está un poco inmaduro todavía. No sé, pero lo mismo que la banca está abordando proyectos, quizá una sugerencia, Sanidad debería contemplar una iniciativa en ese terreno para saber... Eso está claro. También es verdad que la banca siempre ha ido tecnológicamente bastantes pasos más hacia adelante que nosotros. Seguramente la capacidad de inversión y la necesidad de gestionar datos les ha facilitado mucho la vida. Cuando he hablado de que usar Appliance para tener data warehouse con información de alto rendimiento, nosotros hace 2 años en Cataluña compramos una Exadata, creo que el País Vasco ya tenía hace tiempo, pero los bancos hace muchos años que trabajan con estas estructuras y gastan mucho dinero en CPDs, en procesos, porque de hecho ellos sí que tienen un retorno casi inmediato, ¿no?, de lo que invierten. Yo creo que el banco, y esto es una opinión un poco personal, se meterá en el blockchain para que no se meta otro antes que él, más que para los beneficios que les va a aportar, creo, Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, Elena, Paul y César. Tenía una pregunta para César y luego otra pregunta general para los tres. Para César la pregunta era, habías dicho que uno de los planes que tenía la comunidad era modular la demanda y quería un poco preguntarte cuáles eran los planes para modular esa demanda. También has comentado que el proceso de unificación está siendo muy complicado y quería preguntarte por qué existen tantas dificultades y parece ser que todos estamos de acuerdo en mejorar la sanidad y el mismo camino. Y la pregunta para los tres es si creéis que el conocimiento, quiero decir que cuando realmente no creo que el conocimiento de los datos haga que la gente quiere cambiar, sino que yo creo que la gente quiere innovar y cambiar y utilizar la tecnología que hay. Entonces a lo mejor por muchos datos que se tengan y por muchas conclusiones que se saquen, si cuando luego llegas a una persona y dices, mira, es que esta es la conclusión, si la persona no quiere cambiar, no creo que los datos la hagan cambiar. Entonces no sé si hay algún plan o alguna idea cómo se puede hacer cambiar a la gente. Bueno, esa pregunta tuviera respuesta aquí en este aula, dejaríamos de estar en el aula a las 5 y seríamos cómo cambiar a la gente. No, bueno, a lo que me has preguntado concretamente, a ver, nosotros lo que queremos es que en el diseño de herramientas de Big Data vaya dirigido a modular la demanda, no a modular la oferta, porque si no es incrementalista. No es que tengamos la solución de modularla. Bueno, vamos a ver, la oferta se puede modular por decreto, pero no funciona. La experiencia demuestra que no funciona. Y que hay que hacerlo en el marco de una organización integral. Entonces, la idea con la que buscamos es aprovechar que el Big Data, conforme nos vamos incorporando a utilizarlo, que no va a ser un proceso tampoco, por desgracia, tan rápido como queremos, nos vaya sirviendo para integrar la organización. Madrid está muy lejos de contemplar integración asistencial, pues bueno, pues por razones que tienen que ver culturales, con la conflictividad de la pasada legislatura, en fin, hay todavía un gran rechazo a poder hablar de estos temas en Madrid abiertamente y que los profesionales que acepten ni siquiera dialogar sobre ello. Por tanto, pero yo estoy convencido de que este tipo de herramientas nos van a permitir a trabajar a ello. La otra pregunta que me has hecho era... que por qué existe tanto problema a la hora del proceso de unificación, de centralización de todos los sistemas. Bueno, porque los sistemas informáticos en sanidad se han ido desarrollando con buena voluntad. Cada gerente, cuando ha encontrado una oportunidad, y eso que entonces el problema llega ahora, que hay que intentar. Ahora tenemos herramientas que ya nos permiten, cosas que casi todo arrastramos. Primero, son muy obsoletos. En algún hospital, cuando hemos ido a instalar la nueva versión de Historia Clínica, tenían Pentium todavía. Empieza por el principio, o sea, es que no rueda, va a rodar. Es imposible. Por tanto, necesitamos optimizar la red. No ha estado en las prioridades
de los últimos años, si había que renovar, se renovaba antes un ecógrafo que la red informática, y esto es así. Entonces no se han renovado los ecógrafos, imagínate la red informática, menos todavía. Y por tanto la crisis nos ha afectado mucho y llevamos muchísimo retraso en la puesta al día de toda la tecnología de la información. Eso dificulta muchísimo la unificación y la integración, porque algunos de los sistemas que tenemos, pues el papel va más rápido. Por desgracia todavía es así, en algún tipo de pruebas llegan antes los que van con papel que los que van con la prescripción en el ordenador. Y lo último, lo del cambio. Vamos a ver, el sistema bancario tiene una ventaja: el retorno al accionista es rápido, a la inversión. Por tanto, todo lo que hace es invertir. Todo. El sistema sanitario tiene un problema. Nadie se cree que la buena salud es un gran retorno. Nadie se lo cree. Ni los ciudadanos. Por tanto, pues si los ciudadanos se lo creyeran, realmente habría una presión mucho mayor para invertir en salud, invertir en sanidad que la que estamos teniendo. Y por tanto es muy complicado. Primero es un retorno muy diferido. Vas a vivir 20 años más cuando tengas 60. Cuéntaselo a un chaval de 20 años. Pues vale, sí, ya me lo contarás cuando tengas 60. Es un retorno tremendamente diferido. El accionista no, el banco todos los años rinde cuentas y por tanto el retorno es muy acelerado. Por tanto ellos sí que consideran una inversión. Nosotros seguimos siendo un gasto, de ahí nuestros problemas con Hacienda, y luego nos dirán que no, que es una inversión. No, seguimos siendo un gasto y por tanto la parte conceptual tiene mucha influencia, mucha, en la transformación del sistema. Yo, para añadir lo del cambio, es verdad que es complicado, pero hace 10 años no existían los smartphones y ahora esta tecnología cambia el comportamiento de todos. No sé cuántas veces te ibas de casa al trabajo y no llamabas nunca, y ahora si no envías 25 WhatsApps y después mides tus pasos con la aplicación de Apple o cualquiera y haces competición para hacer más de pasos que tu compañero, cambia un poco. O sea, es verdad que el cambio debe venir de abajo, ¿no? Pero la propia irrupción de la tecnología y la socialización de la tecnología hace cambiar comportamientos. Esto, vaya, yo lo sí, pero Paul, claro. Nuestros profesionales utilizan los smartphones para comunicarse entre ellos. Y ahora la Guardia no se concibe sin WhatsApp ni ningún hospital. Y teóricamente no tiene las garantías de seguridad. Teóricamente no las tiene. Por tanto, no las tiene. Es que lo utiliza todo el mundo, ¿no? Yo no concebiría un hospital, una guardia sin WhatsApp hoy en día. Y transmiten todos los datos y todo. Sin embargo, nuestros profesionales siguen siendo absolutamente reacios a comunicarse con los pacientes. O sea, el cambio, que el primer cambio que tiene que ser con tu cliente, que es tu paciente, no con tu colega, que empiezan a intentarlo, sí, pero digo que llegará. Que la introducción, sí, claro que llegará, pero quiero decir que la introducción, que es muy rápida en el trato con el colega, no lo es tanto en tu negocio. De tú a tú. Misteriosamente en tu negocio, que debía ser lo importante, no es tan importante como en tu empresa. En tu empresa sí, te relacionas para tener la guardia más rápida y para funcionar. Y subordinamos el negocio a la empresa, coño, que tenía que ser al revés, ¿no? Tenía que ser el negocio por encima de la empresa y siempre al servicio del negocio. O sea, la relación con las redes sociales y la relación con la tecnología, con el paciente, tendría que estar por encima. Esa es una de las barreras que tenemos en sanidad más importantes que en otros sectores no están encontrando, donde anteponen rápidamente, por lo menos yo la veo así, y es que lo veo en el día a día, vamos. De todas formas, esto lo que hará es retrasar, sí, pero acabará, es una barrera que se salta, claro. Acabará saltándose. Sí. Yo. Espera aquí. Yo quiero proponeros un ejercicio de imaginación rápida. Vamos a ver. El Big Data en las personas, en los ciudadanos, está por ahí. Esta mañana hablábamos de innovación disruptiva y decíamos que aquella que cambia el negocio, ¿no? Por otro lado tenemos que además el sistema sanitario solamente afecta al 10% de la salud de las personas. En esta innovación disruptiva hemos visto cambio de negocios, por ejemplo, la compañía Uber, la compañía de transporte por carretera, te cambia todo el negocio. Si combinamos, primero que los datos, el 90% no viene del sector salud, para la salud del sector sanitario. Si combinamos que el acceso a estos datos es mucho más fácil, si combinamos la tormenta tecnológica perfecta
blockchain, big data, Internet of Things, etcétera. ¿Veis por ahí que a lo mejor viene un Uber sanitario y resulta que mientras estamos aquí discutiendo nos ya? ¿Qué opináis de esto? Mira, a mí yo cuando hago la memoria del Ser Más todos los años, a mí me sale que en Madrid viven 28 millones de personas, no 6 millones y medio. Entonces a mí no hay forma que alguien me convenza que la actividad que estamos teniendo es para 6 millones y medio de habitantes madrileños, si no es para 28 millones de habitantes. Si la comparas con estándares de cualquier otro país, con estándares internacionales, dices, vamos a ver, pero en Madrid no viven 28 millones de personas, viven... O sea, nuestro sistema sigue generando una actividad sin modificar. Se pasa consulta como hace 30 años, con la gente esperando amontonada a la sala de espera. No hemos sido capaces de modular las cosas más básicas y más elementales de nuestro... Sí, sí. Bueno, se ve en la pantalla, ya no hay papelito como la pescadería, pero seguimos exactamente en el mismo esquema. Bienvenido sea si apareciera el Uber, yo lo aplaudiría mañana mismo, vamos, ¿verdad? Y no graben esto, pero mañana mismo aplaudiría la llegada de algo disruptivo en el modelo que de verdad, porque es que sigue siendo exactamente igual. La diferencia, la historia clínica no es más que el papel en un ordenador. Nada más, no se ha cambiado para nada. Siguen metiendo, incluso por el mismo orden la mayoría, por el mismo orden, antecedentes. Tuvo una apendicitis a los 14, vale, muy bien. Y está con la pierna rota. O sea, el traumatólogo es el que no apunta si tuvo apendicitis a los 14, pues no le importa, porque va la pierna rota. Pero la historia cuando teclea y entra es exactamente lo mismo. No aprovechamos esa oportunidad. No hemos aprovechado la crisis para introducir cambios más de verdad disruptivos en el sistema, en el modelo asistencial, para nada, en absoluto. Pero no es un problema español, El sistema sanitario francés no se diferencia tanto del nuestro cuando bajas al día a día y pateas un hospital, el británico otro tanto peor, que encima no tienen profesionales. Los suecos hicieron ahí una aventura muy interesante hace unos años de modificar y readecuar sus sistemas a los enfermos crónicos, pero que al final replica un poquito el modelo de agudo, lo traslada a crónicos, lo reenfoca, pero tampoco es una cosa disruptiva que haya cambiado el modelo asistencial, ni mucho menos, y lo tenemos todos como paradigma de cambio. Por eso te digo que si apareciera un Uber con una cosa de verdad que modificase la forma de hacer, pues igual era el revulsivo que estamos necesitando de una vez por todas. No lo sé, ¿qué opináis? No sé, yo creo que ese Uber lo tenemos también que crear un poco, ¿no? Porque al final no es solo cambiar los procesos, cambiar el sistema sanitario, el sistema asistencial, es también hacer conscientes a los pacientes, y al final son los últimos beneficiarios y los que realmente están provocando todo esto, de su realidad. Y de que no es necesario hacer la analítica si ya se la han hecho en otro sitio, y que no es necesario hacer otra vez un TAC si ya se le ha hecho hace 3. Entonces, esa educación social, que el paciente realmente sea consciente de la realidad que hay detrás, y que sea también consciente de que hay mucha información que es valiosa y que es válida para tomar decisiones, que no hace falta ya hacerlo todo como antes, sino que todas estas nuevas tecnologías disruptivas, que sin duda yo creo que lo son, las comprendan y confíen en ellas. Y yo creo que para eso hay que hacer el camino en paralelo, ¿no? El hacerles partícipes y hacerles que esta es una realidad de hoy y que hay que incorporarla, y que eso significa desinvertir en otras tecnologías que a lo mejor ya no son necesarias, y invertir en nuevas tecnologías, invertir en nuevos procesos diagnósticos. Yo creo que es un proceso que está, y cada día lo vemos más, que socialmente hay más concienciación social, ¿no?, sobre la sanidad, y cada día hay más carreras solidarias por enfermedades raras, cada día hay. Y yo creo que la sociedad española, por lo menos, sí que es cierto que se están haciendo más conscientes. Entonces, no sé si va a ser un Uber, casi preferiría también que no lo fuera, porque provoca muchas controversias y muchos conflictos, ¿no? Pero sin duda yo creo que estamos en un momento de cambio en la asistencia sanitaria, y que todas estas nuevas aproximaciones lo van a acelerar, creo que sí. Y Uber funciona porque la gente lo usa. Efectivamente. Y porque decide dónde compra el servicio. Decide usarlo. No decide llamar a Uber o no. Un momento.
Tenemos una última pregunta. Sí, no, Dos muy concretas para Paul. Uno, me ha resultado muy interesante lo que comentabas de la venta de los datos médicos en Internet. ¿Nos puedes decir quién está comprando esos datos en Internet? La mafia. Es la pero sí. ¿qué tipo de mafia? Sale más rendible vender y comprar datos que vender y comprar armamento y droga. El ROI es más. El retorno de la inversión es más rápido. Pero son China, intermediarios en el deep internet, en la Internet que está detrás. en la Internet profunda. El deep la web otra- que se llama, que de hecho es casi como un iceberg, ¿no? En Internet tú solo puedes acceder a lo que los navegadores convencionales tienen indexado. Sí, la conozco. Pues por ahí que hay la misma Y la información otra para hacer una pregunta, bomba. los pues, millennials que se mueven Perdona. los millennials, que son los que van a ser nuestros futuros clientes, los que han nacido del 90 y tantos para acá. El escenario de plantearnos ahora, para entonces poderlos tratar, ¿no sería más sensato que intentar cambiar las cosas para pacientes que ahora ya son reales y que no hemos llegado a tiempo? Estoy hablándote de pacientes que van a ser nuestros futuros pacientes en 20 años. Hipercríticos, hiperconectados, hipervirtuales, que van a conocer mucho más de sus propias enfermedades que quien los va a ver en muchos casos, ¿no? ¿No sería muy interesante ponernos por delante, imaginar ese escenario para tratarlos? No el de los pacientes que tenemos ahora, que ya vamos a llegar tarde. Seguro que sí, pero el gasto está concentrado en los pacientes, en el último año de vida de los pacientes y en la pirámide de arriba de todo del paciente crónico. Y es donde... Siempre crónicos. Sí, lo sé. Sería lo suyo, ¿no? Intentar trabajar para que... Lo que pasa que el problema lo tenemos ahora, aquí y con la gente de ahora. También los profesionales, cuando estos millennials tengan edad, también los profesionales serán gente que esté mucho más orientado a conocer la nueva tecnología y a trabajar con datos y a trabajar con esta información. No lo sé, no lo tengo muy claro. Los millennials siguen utilizando el mismo sistema sanitario y siguen yendo al médico a una consulta que le diga que está bien, que los análisis estaban bien, y no son hipercríticos. No son hipercríticos, ¿verdad que no, Julio? No, y el problema es que el modelo de negocio sigue siendo Exacto. el mismo del Talmud. Exacto. El paciente da dinero al médico, quizá me cure, quizá no me cure. Entonces, ese es el modelo de negocio. No es yo doy dinero al médico por estos resultados. No, yo doy dinero al médico, quizá me cure, quizá no me cure. Y otro punto donde hay que evolucionar también, yo creo mucho, es en la prevención. Y sin duda ahora mismo es verdad que hay patologías en las que se está muy claramente posicionando que la prevención es lo que realmente te va a curar, no el que luego te curen. Y Pues ahí es que verdad que es cuando yo tengo 20 años, Claro. a mí no me interesa mucho que me hablen ni de la enfermedad ni de la muerte. Cuando yo me empiezo a preocupar de la muerte es cuando tengo 40 y me duele el cuello y no me puedo volver. Entonces digo, uy, si yo hubiera hecho. Pero claro, a los 20 años intentar concienciar. Ha habido campañas masivas de cómo se evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual y de SIDA. Y no solo no ha dado igual, sino que a veces está rebrotando. Porque la gente quiere vivir con riesgos. O sea, tenemos que entender bien la psicología de nuestros conciudadanos, ¿sí, no? Y cambiar el modelo de negocio. Si vamos a seguir pagando por yo te doy dinero, quizá me cure o no me cure, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. Y los profesionales también vamos a resistirnos. Porque a mí no me pagan porque los pacientes no vengan al hospital. A mí me financian porque tenga pacientes y les haga lo que hay que hacer al precio más barato posible, pero que les haga mucho. Si estamos pensando en pagar a la industria por resultados, por valor, Claro. seguimos pensando que los profesionales cobran por ser y estar, nada más, no por el valor que aportan. Esto sí que es disruptivo, Claro, Claro. eso. O sea, quiero decir, pero es que esos mismos profesionales son los que te dicen, no, a la industria hay que pagarla por resultados, y a ti no. Claro, al final, o sea, quiero decir que el modelo es el que el negocio nuestro es muy peculiar, y todas las empresas que tenemos alrededor de nuestro negocio tienen sus peculiaridades por la naturaleza intrínseca de nuestro negocio, que el chamanismo todavía sigue funcionando y bueno, todas estas cosas que rodean al ejercicio
sanitario, donde desgraciadamente sigue habiendo muchas patologías donde no podrías pagar por resultados porque realmente no lo podemos garantizar, pero hay muchas que sí, y que es exigible, y seguimos pensando que no es exigible resultado. Entonces, hombre, gracias. Lo siento, pero ya me hacen señales. Solo quería acabar trasladando 3 reflexiones que tendrían que haber sido preguntas, pero ya no hay tiempo. La primera, yo creo que con el sistema de Big Data que vamos hablando todos los días, no nos planteamos, o deberíamos plantearnos, que las organizaciones futuras o las unidades del sistema de información van a cambiar. Quizá hay que plantearse más grandes núcleos centrales potentes y más ligeros periféricamente, pero capaces de extraer información. Y faltan profesionales de gestión. En cuanto a los comentarios de César, que decía la dificultad de que la gente tome decisiones, yo creo que ahí también es un planteamiento el que los servicios centrales tienen que convertirse en el motor, obligando a la gente a tomar decisiones vía financiación o vía exigiendo resultados a través de mecanismos que obliguen decisiones. Ya sé que es una hipérbole, pero por ejemplo serían las listas de espera. En la medida que tú exiges y pagas, financias o algo en base a resultados de la lista de espera, los hospitales espabilan a tomar definiciones. Y en cuanto a Elena, hay una cosa que comentaba antes con Barreiro en la comida que me preocupa. La medicina personalizada está muy bien en el aspecto positivo, pero me preocupa la gestión estratégica de los aspectos negativos, es decir, aquellos que secuencialmente aparece que no son asequibles al tratamiento, que no les va a funcionar el tratamiento, y más si luego entramos en los pronósticos o en la medicina preventiva. Yo creo que hay que empezar a pensar en cómo gestionamos los negativos, porque los positivos es fácil, es alegre, queda bien, pero el negativo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Todo eso. Gracias a todos.